Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de esta clase, una vez más, una clase asincrónica debido a los horarios de cortes de energía eléctrica. Vamos a desarrollar las actividades correspondientes ya a esta última semana de la unidad número 2, última tarea de la unidad número 2. Ya saben, al final de este proceso ustedes tienen una evaluación, a que deben estar pendientes, cumplir con todos los requisitos que solicita la institución para que puedan rendir sin ninguna dificultad. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta última semana de actividades. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2, vocabulary. Vamos a ver justamente en correlación con el tema anterior, vamos a ver otras preposiciones en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, si es necesario, pueden consultar, ampliar sus conocimientos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para el desarrollo de las actividades de la tarea de la presente semana? Dice lo siguiente: desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas y aquí vamos con el contenido. Aquí tienen ustedes unos gráficos, los cuales tienen que ubicar el contexto mismo del gráfico a fin de utilizar correctamente la preposición. Por ejemplo, la primera pregunta dice: ¿dónde está el perro? Se utilizará con on, se utilizará under o se utilizará in. Y nosotros ya vamos a ver cuáles son cada uno de ellos, la traducción al español. Entonces ustedes, el perrito, ¿dónde estará? Sobre la casa, dentro de la casa, al frente de la casa. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes utilizan la preposición correcta. Lo mismo, la siguiente dice: ¿dónde está el perro? ¿Será in, next to o under? ¿Cuál será? La siguiente dice: where is the apple? ¿Dónde está la manzana? It is in the front of the book. It is the vein of the book. This is above the book. This is next to the book. ¿Cuál será? ¿En qué posición se encuentra? ¿Se encontrará antes del libro, frente al libro? ¿Qué estará? Ustedes tienen que determinar esa parte y marcar la respuesta correcta. En este caso, la siguiente tienen una oración igual en el cual ustedes tienen que complementar con la preposición correcta. Dice: Annelist is in front of the mirror, al frente del espejo, next to the mirror, behind the mirror o across from. ¿Dónde se encuentra? Entonces, ustedes tienen que buscar la frase, la que complete correctamente y lo marca. La siguiente dice: ¿cómo se describe correctamente en medio de? ¿Será between, among, between and among? Ninguna de las anteriores. Tienen que buscar la correcta. ¿Cómo se describe correctamente la preposición en? ¿Será in, on, at o todas las anteriores? Ustedes tienen que identificar. La siguiente dice: verbo bailar en inglés. Dance, do, walk, listen. Facilito, algo sumamente fácil de identificar. El verbo caminar en inglés: dance, walk, sing, cook. ¿Cuál será? ¿Cuál ustedes tienen que identificar? La siguiente dice el pasado del verbo speak en inglés. ¿Será spoke? ¿Será speak? ¿Será spoken? ¿Será swim? ¿Cuál será la respuesta correcta? Y por último tenemos el verbo nadar. Eat, sleep, dance, swim. El verbo nadar. ¿Cuál será el verbo nadar? Ahí ustedes tienen que identificar. Ojo, todas estas actividades ustedes lo tienen que hacer en el cuaderno o en la hoja donde ustedes vayan a desarrollar. No me hacen nada sobre este material. El que me haga sobre este material automáticamente tiene cero. Escucharán las indicaciones en cuanto al desarrollo de las actividades. Eso tienen que cumplir tal como se les determine. Entonces, una vez que ustedes ya saben cómo tienen que hacer su trabajo, les recuerdo una vez más que toda actividad, todo trabajo es 100% escrito, tiene que estar claro y tiene que estar ordenado. Como es escrito, la rotulación de la hoja de su tarea es obligatorio y eso lo tienen que hacer, ya saben, como lo vienen haciendo. En la parte superior de su hojita cumplen con estos requisitos y a continuación desarrollan su tarea. Es todo lo que tienen que hacer.
En función del contenido, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones que permitan que su tarea se ajuste a los requerimientos que solicita la institución. Y al final de todo este proceso, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema otras preposiciones en inglés correspondientes a la semana 4 del 21 de octubre del 2024. Estamos ya entrando a la recta final de este mes y también estamos dando por terminado la segunda unidad de esta actividad, de este periodo académico. Así que por favor cumplan a tiempo con todas sus actividades que obviamente tienen planificadas y que se encuentran ya habilitadas para que sigan cumpliendo. En la parte final tenemos los criterios de configuración de la actividad. Esto quiere decir los tiempos de entrega, desde cuándo y hasta cuándo esta tarea. Esta tarea permite entregas desde el 21 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de noviembre del 2024. Entonces ahí tienen toda la información pertinente de tiempos, de estructura de deberes, cuáles son las condiciones para entregar los deberes y la tarea como tal, el deber como tal, qué es lo que tienen que hacer. Se les ha explicado, tienen toda la información pertinente. Una vez que se les ha facilitado toda la información acerca del desarrollo de sus actividades, de forma inmediata vamos a proceder a desarrollar las actividades correspondientes a su material de apoyo, que es la materia como tal. Y vamos a iniciar justamente con el tema otras preposiciones en inglés. Aquí vamos a ver ustedes y les dejamos una lista de las preposiciones que se usan bajo contextos muy puntuales dentro del idioma inglés. Y vamos a iniciar con la primera preposición que es ago. Ago, en cuanto a su uso, se permite usar para un tiempo específico en el pasado. Ago es para el pasado. Ejemplo en inglés, there years ago I was a photographer. Dice, hace 3 años trabajé como fotógrafo. Es una oración puntual. ¿Por qué? Porque le está indicando hace qué tiempo, obviamente atrás, obviamente trabajó en qué? Trabajó en fotografía. Entonces ahí se utiliza para un tiempo específico en el pasado. Algo, por ejemplo, hace 3 años me mudé de casa, por ejemplo. Entonces es algo puntual. Entonces donde se utiliza. Entonces ahí utilizamos la preposición ago. La preposición circa nos permite indicar fechas aproximadas. Por ejemplo, Boccaccio, a famous Italian writer, died circa in 1940. Dice Boccaccio, un famoso escritor italiano murió alrededor de 1400. Eso quiere decir una fecha aproximada. Está divagando de cierta manera. Al decir alrededor ¿de qué año? En relación a fechas, obviamente está divagando, no está precisando. No es lo mismo que decir murió en 1400, si no dice murió alrededor. Entonces, ¿qué es lo que indica circa? Obviamente una aproximación, algo aproximado a una fecha. Tenemos la siguiente preposición per que nos permite utilizar para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Por ejemplo, si charges 1,500 per performance, dice ella cobra 1,500 por presentación. Entonces, ¿qué es lo que nos determina? Dice para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. Eso nos permite utilizar per. En cuanto a este primer grupo de preposiciones también, que son una de las más utilizadas dentro del idioma inglés. ¿Cómo usar las preposiciones en inglés después de verbos o después de adjetivos? En la siguiente tabla ustedes van a encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos y adjetivos específicos. Por ejemplo, y aquí vamos a ver en esta tabla, la preposición, el verbo con el cual se puede utilizar, el adjetivo también con el cual se puede utilizar, ejemplos en inglés y su respectiva traducción al español. Por ejemplo, tenemos about. About es uno de los más utilizados dentro del idioma inglés, es el más conocido. About se lo puede utilizar con verbos como worry, complain y read. También se los puede utilizar con adjetivos como happy y como sorry. Ejemplos, tiene she reads about history and literature. Ella lee sobre historia y literatura. Entonces ahí está la utilización de about, sobre qué lee. También tenemos at. Como preposición se la puede utilizar con verbos como arrive, cuando se trata de arribar o de llegar a determinado espacio, smile y look. También se los puede utilizar con adjetivos como employed y como good. Ejemplos, pues, tenemos he is good at basketball.
él es bueno en baloncesto. Entonces, en este de sentido, a ustedes lo pueden determinar employed, como lo utiliza justamente, perdón, cómo se lo utiliza at para determinar justamente cuando, en este caso, cuando nosotros somos buenos en alguna actividad. Tenemos el siguiente from, que se lo puede utilizar con verbos tales como differ y tal suffer, pero también se los puede utilizar con adjetivos como different entre ellos. Tenemos aquí la oración I differ from your point of view. Difiero de tu punto de vista. Entonces, differ, diferir. Entonces, acerca de. Entonces, ahí se lo utiliza from. Obviamente con el verbo differ. En este caso tenemos la utilización. Eso en cuanto a estas actividades. Vamos a ver los siguientes. Tenemos for, o se los utiliza con verbos como con, hello, sich, y también como con adjetivos tales como good, grateful y sorry. Por ejemplo, tenemos I am grateful for my job. Entonces aquí tenemos con un adjetivo, grateful. Entonces, for, tenemos la utilización como adverbio. Estoy agradecido por mi trabajo. Entonces ahí ustedes lo pueden utilizar. La preposición in, que se los puede utilizar con verbos como occur, result, succeed. También se los puede utilizar con adjetivos como displayed y interesting. Dentro de la oración tenemos they are interested in inquietudes. Ellos están interesados en antigüedades. Entonces, antiquities, antigüedades. Entonces, aquí igual estamos utilizando justamente con qué? Estamos utilizando con un adjetivo. En este caso, con interesting. In, obviamente con la preposición in. En primer lugar, puede ir acompañado, puede estar precedido el verbo o también en este caso el adjetivo y posteriormente la preposición in. Dice, ellos están interesados, este in se traduce ¿en qué? En antiquities, que son antigüedades, y así sucesivamente. Of se los puede utilizar con los verbos approve, consist, smell, y también con los adjetivos aware, capable, characteristic, composite, similar. Dentro de la oración tenemos he is a capable for creating a new digital device. Él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital. Entonces ahí tenemos igual la utilización de of y antes de of tenemos capable, obviamente que en este caso es un adjetivo, que obviamente que dice que es capaz. Tenemos la siguiente preposición to, que se lo puede utilizar con los verbos belong, contribute, lead y refer. También se los puede utilizar con adjetivos tales como grateful, opposite, similar. Dentro de la oración que tenemos aquí, this hazy is similar to one I read 3 days ago. Dice, este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días. Entonces, en este caso, ya nosotros tenemos la utilización de similar, en este caso, como obviamente antes de la preposición to. Y de esta manera, obviamente, está utilizado con un adjetivo. Recuerden, primero va a ir el verbo o va a ir el adjetivo y posteriormente la preposición. Esa es la ubicación correcta en cuanto a la escritura, a la parte gramatical de la escritura en la oración. Tenemos el último, que es with, ese lo puedes utilizar con this degree, tenemos are y tenemos dial como verbos y también con los adjetivos deployed, familiar y happy. Dentro de ellos tenemos I agree with my wife, we need new contents. Entonces, estoy de acuerdo con mi esposa, necesitamos cortinas nuevas. Entonces, ahí obviamente tenemos la utilización, obviamente, de with con agree. En este caso, agree es obviamente el verbo en el cual obviamente estamos utilizando dentro de esta oración. Primero se encuentra el verbo agree, obviamente que es de estar de acuerdo, y obviamente la preposición with, que se traduce con, se traduce al español con. Entonces ahí estamos dando una continuidad dentro de la oración, estamos dando una relación para que tenga sentido la oración. Ahora, vamos a ver un poco más cuándo usar preposiciones en inglés, por ejemplo, las in, on, at.
Cuando hablamos de tiempo, utilizamos in al referirnos a un tiempo inespecífico del día, del mes, una estación del año. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos I always brush my teeth in the morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana, dice. My birthday is in June. Mi cumpleaños es en junio. It's always cold in winter. Siempre hace frío en el invierno. My brother was born, y este was born ya habíamos visto en clases anteriores. My brother was born in 1999. Mi hermano nació en 1999. Cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos. Por ejemplo, I used to live in Florida. Solía vivir en Florida. I used to live in Florida. Tenemos la preposición to identificado dentro de esta oración. The city of Bangkok is in Thailand. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. I am in my room. Estoy en mi habitación. Entonces, igual tenemos la utilización de la preposición. La mayoría de ellos ustedes pueden identificar la preposición y obviamente que este in se traduce como en. Pero este nos sirve para hablar de lugares, la ubicación o el lugar de que se encuentra una cosa, una persona. En cuanto a la palabra en inglés on, la preposición cuando hablamos de tiempo se utiliza para fechas y días específicos. Vamos a ver dentro de las siguientes oraciones. Por ejemplo, tenemos He was born on September 20th. Dice, él nació el 24 de septiembre. I go to the gym on Mondays and Wednesdays. Voy al gimnasio los lunes y los miércoles. La siguiente dice, cuando hablamos de lugares on, se utiliza cuando estamos hablando de una superficie. Cuando utilizamos la preposición on. Algo o algo que está en la superficie de otra cosa. Por ejemplo, encima de la mesa. Por ejemplo, the papers are on the coffee table. Entonces ahí tenemos la preposición on. The papers are on the coffee table. Los papeles están sobre la mesa de café. Tenemos la siguiente. I leave the case on the counter. Dejé las llaves sobre el mostrador. On determina en dónde lo dejó, en qué posición está, sobre qué. Siempre cuando vamos a dejar algo sobre otra cosa. En inglés, cuando hablamos de tiempo, por ejemplo, la preposición at se utiliza para un tiempo en específico. Vamos a ver, por ejemplo, I will see you at 8 p.m. Te veré a las 8 p.m. I will see you at 8 p.m. Entonces estamos antes de la hora, antes de la determinación de la hora, siempre se va a utilizar la preposición at que determina un tiempo específico, un tiempo determinado. My interview is at 3 p.m. Mi entrevista es a las 3 p.m. Ahí tienen ustedes otra de las actividades. Y por último, cuando hablamos de lugar, la preposición at se utiliza para indicar un lugar en específico. Vamos a ver, por ejemplo, we are meeting at the coffee. Nos reuniremos en el café. At determina en dónde. The football game is at the stadium. El partido de fútbol es en el estadio. Entonces aquí nosotros podemos ver en cuanto a la utilización de an, on y off. Y esto nosotros vamos a ir viendo un poco más, vamos a ir reforzándole un poco más en el desarrollo del contexto de esta clase y vamos a ir viendo, vamos a ir analizándole, vamos a ir justamente determinando todo este tipo de preposiciones que son indispensables para el desarrollo de las actividades. Y vamos a ver una vez más, un poco más, preposiciones en inglés. ¿Qué son las preposiciones? Las preposiciones en inglés o prepositions, dentro de ellos tenemos in, on y for, son elementos gramaticales que ayudan a establecer una relación entre palabras y también puede ser entre ideas. Muchas veces no tienen un significado único, sino que varían según el contexto en el cual se utilice dentro de una oración. Por ejemplo, Dad is coming for use at 8 p.m. Papá vendrá por nosotros a las 8 p.m. Eso está indicando. Ahí tenemos la utilización de la preposición for, ¿no es cierto? Vamos a ver. Según el tipo y el contexto, las preposiciones en inglés pueden indicar, primeramente, destino. Cuando nosotros utilizamos to, ese determina destino. Procedencia cuando utilizamos from. Lugar cuando nosotros utilizamos las preposiciones at, in y on.
Finalidad, cuando utilizamos las preposiciones to y for. Tiempo, cuando nosotros utilizamos las preposiciones during, size y at. Entonces, aquí tenemos el contexto en el cual las preposiciones pueden indicar. ¿Qué le pueden indicar? Destino, procedencia, lugar, finalidad y tiempo. Entonces, para destino, ya saben tú, para procedencia, from, siempre utilizamos from cuando queremos incluso indicar de dónde es una persona, ¿no es cierto? Procedencia, lugar, at, in, on, finalidad, to y for, tiempo, during, size y at. Esas son las preposiciones. Vamos a continuar. Y tenemos las preposiciones en inglés pueden ir antes o después de un sustantivo. Ojo con esto. Las preposiciones en inglés pueden ir antes o después de un sustantivo o frase sustantiva. Por ejemplo, on the table. Después de un verbo, come on. Y antes o después de un pronombre, for him. Entonces ahí ustedes ven, esto es una de las reglas gramaticales que ustedes tienen que tener muy en cuenta. Por eso, las preposiciones en inglés pueden ir antes o después, primeramente de un sustantivo o frase sustantiva. Por ejemplo, on the table. Table, obviamente, es un sustantivo. Está acompañado, obviamente, de un artículo definido, que en este caso es de, pero en esa o en ese orden va. O cuando pueden ir antes o después de un sustantivo o frase sustantiva, on the table, por ejemplo. Después de un verbo, come es un verbo, luego tenemos la preposición on. Y antes o después de un pronombre, for him. Dentro de este contexto, vamos a ver a continuación las preposiciones de tiempo en inglés. Prepositions of time, preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo en inglés son tres, son in, son on y son at. ¿Qué es lo que hace? Las preposiciones in, on y at introducen complementos circunstanciales, pero ¿en función de qué? En función de time, en función de tiempo. Y aquí tenemos este cuadro, este mapa conceptual. Vamos a ver prepositions of time. Las preposiciones de tiempo son tres, son in, son on y son at. Utilizamos in para referirnos a meses del año, a años, momentos del día, estaciones del año, rangos de tiempos futuros y periodos históricos. Ahí utilizamos la preposición in. Mientras que on utilizamos para días de la semana, fechas exactas y festividades. Por el contrario, at se utiliza para referirnos a horas, a momentos del día, a festividades y a expresiones de tiempo. Ahí utilizamos. Entonces aquí tenemos el que nosotros, que nomás podemos nosotros utilizar en función de estas tres características fundamentales. Preposiciones de tiempo, prepositions of time, son in, on y at. Cada una ya saben para qué funciona. Las tres preposiciones más utilizadas justamente dentro del idioma inglés son in, on y at. Cuando utilizamos in, que determina tiempo. Cuando se refiere al tiempo, la preposición in significa en. La preposición in se traduce al español como en. Vamos a ver usos de in con palabras como y los ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos cuando usamos la preposición in en momentos del día con palabras como in the morning, the afternoon, the evening. Ejemplo, Naomi does yoga in the morning. Entonces, Noemi does yoga in the morning. Noemi va al yoga, practica yoga en la mañana. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, se traduce en. Meses también se lo puede usar con meses, por ejemplo, con March, May, June, July, cualquiera de los 12 meses del año. Por ejemplo, tenemos We got married in September. We got married in September. Entonces ahí tienen ustedes. También se lo utiliza con los años, cualquier tipo de los años, 1995, 1979, 2012, 2021, 2023, el que sea. The pandemic broke on in 2020. Entonces ahí tenemos la siguiente utilización. También se lo puede utilizar con estaciones del año, tales como summer, fall, winter, spring, cualquiera de las estaciones del año, por ejemplo. We always go to the beach in the summer. Entonces ahí tenemos cuando, por ejemplo, van a la playa, cuando se van a la playa.
Tenemos los periodos de tiempo, también se lo utiliza con periodos de tiempo, por ejemplo, de 90s, cuando estamos hablando en este caso de 15th century, the Second World War. Entonces tenemos She Whopper was born in the 16th century. Entonces ahí, obviamente, cuando hablamos de tiempos, de siglos, ahí nosotros lo utilizamos de centurias. Ahí utilizamos también la preposición in, es indispensable dentro de estas características. ¿Cuándo usamos la preposición on de tiempo? Cuando se refiere al tiempo, una preposición on puede significar el, los o también en, según el contexto, es la característica fundamental, entonces hay que tener mucho cuidado. Según lo que ustedes quieran transmitir en una oración, es lo que va a significar la preposición on, porque tiene tres significados al español. Primero se traduce como el, luego como los y también como en. Esa es la traducción al español de la preposición on. Vamos a ver los usos y vamos a la palabra y ejemplos. Por ejemplo, on se utiliza en días de la semana, tales como Monday, Friday, morning, Saturday, afternoon y así sucesivamente. Ejemplos, I take English class on Mondays and Wednesday. Tengo clases de inglés los, obviamente, aquí se traduce como los, obviamente como los, entonces aquí tenemos Monday and Wednesday. Cuando también se lo utiliza con fechas, por ejemplo, January 1st, primero de enero, September 30, septiembre 30 y así sucesivamente cualquier mes en fechas, cuando hablamos de fechas. Ahí cualquier tipo de fechas que ustedes vayan a utilizar, ahí se utiliza también con on. Por ejemplo, they arrived on December 4th, lo que está indicando en qué fecha, obviamente, arribará. Algunas festividades también se los utiliza con on que incluyan la palabra die. Ese es el requisito fundamental. Se puede utilizar la preposición on para determinar algunas festividades, pero obviamente que tengan la característica con incluida la palabra die. Por ejemplo, Christmas Day, Memorial Day, Halloween, Independence Day y así sucesivamente. Por ejemplo, tenemos We were in New York on Memorial Day. Pues ahí, obviamente, como tenemos Memorial Day, obviamente le antecedemos a ese Memorial Day con la preposición on. Eso es otra de las características fundamentales. Cuando usamos at, que determina tiempo. Cuando se refiere a tiempos, la preposición at igual significa a las o a la. Puede ser en plural o en singular. Esta a su vez se traduce, vamos a ver el uso de cada uno de ellos. Entonces aquí tenemos la preposición at se refiere a tiempo o cuando se refiere a tiempo la preposición at significa a las, a la y también en. Vamos a ver la característica fundamental en cuanto al uso, las palabras con las cuales se puede acompañar y también los ejemplos. Tenemos, por ejemplo, se usa at con horas. Por ejemplo, 7 a.m., about 5 p.m., 10 in the morning y así sucesivamente. Cuando hablamos directamente de horas. Ejemplo, we usually go to bed at about 11 p.m. Entonces, ahí está obviamente correcta la ubicación. Antes de la determinación de la hora, obviamente utilizar at, que obviamente puede ser, en este caso se traduce como a las, a qué horas desarrollan esta actividad. En los momentos del día, night, midnight, midday, lunchtime. Por ejemplo, they made the excursions at night. Entonces ahí estamos determinando la utilización. En las festividades que no incluyan la palabra die, a diferencia del anterior, aquí las festividades pueden utilizarse con la preposición at, pero con la característica fundamental que en este caso las festividades que ustedes van a determinar, tales como Navidad, fin de año, lo que sea, no incluyan la palabra die. Por ejemplo, Easter, y tenemos Christmas directamente. Por ejemplo, the family will get together and Easter. Entonces, ahí estamos determinando con add, porque Easter no tiene la determinación de die, no está complementada con die. También se lo usa add en expresiones fijas, también, tales como that time, moment y point.
that time point, I realized it was time to go. Entonces ahí tenemos la otra determinación. At that point, I realized it was time to go. Ahí obviamente tenemos la utilización de la determinación, en este caso at. Y obviamente en este caso está primerita dentro del desarrollo de esta oración. En cuanto a otras preposiciones de tiempo, otras preposiciones que utilizan la relación de tiempo son las siguientes. Por ejemplo, las preposiciones de tiempo, about y around, que significa alrededor de o más o menos a las. Ejemplo, tenemos I get up about 7 every morning. Entonces, ahí está determinando todo este tipo de la utilización de este tipo de preposiciones de tiempo. After, después, tenemos before, antes, between, entre, de beyond, más allá de by, para él y también se utiliza para ella. During, durante, from, desde, for, por y durante, tiene dos significados. Past, después, size, desde, y obviamente esto se utiliza en muchas actividades, especialmente este desde está 100% utilizado dentro del área y de la estructura gramatical de las empresas. Ustedes verán, por ejemplo, de instituciones que dicen fundada desde 1920. Ese desde, obviamente, en inglés se traduce como size, es la determinación. My mother has been working for NASA size in 1918. Entonces aquí tenemos otra determinación. Throughout, también durante o a lo largo de, until, hasta, y within, dentro de y al menos de. Eso en cuanto a otras determinaciones, a otras preposiciones de tiempo que también son útiles dentro del desarrollo de las actividades de conexión de ideas dentro de una oración. Hay que tener en cuenta que las preposiciones by, por ejemplo, implica una fecha límite. La acción se puede desarrollar antes, por ejemplo, you need to hand in the report by the end of the week. Entonces ahí está indicando. La preposición by implica que obviamente existe una fecha límite para un trabajo, para una actividad, para la presentación de algo. Esa es la característica fundamental en cuanto a la determinación de la preposición by. Entonces aquí nosotros hemos visto un poco más y en las siguientes clases nosotros iremos un poco más ampliando sobre este tema de las preposiciones que son bastante interesantes y son necesarias conocer para poder utilizarlas correctamente dentro de las estructuras que nosotros tengamos, dentro del contexto que nosotros vayamos a describir de una determinada ocasión, de una determinada actividad que la describamos en una oración. Esas son las características fundamentales dentro de este proceso de actividades. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. En función de estas actividades, ustedes tienen sus tareas, tienen su tarea para desarrollar para la presente semana. Les deseo éxito. Si tienen cualquier inquietud, ya saben, pueden escribirme a mi teléfono y encantado de la vida les podré ayudar en cualquier actividad que ustedes tengan. Señores y señores, un excelente día.